Imagina por un instante que sostienes en tus manos un manuscrito antiguo, tan frágil que al rozarlo, sus páginas podrían convertirse en polvo. Y sin embargo, cada palabra en él parece susurrar secretos profundos, ocultos a la humanidad durante siglos. Ves símbolos y lenguas olvidadas que desafían todo lo que creemos saber sobre el tiempo, el universo y sobre nosotros mismos. Ahora, piensa en esto. El calendario que hoy rige nuestros días, el mismo que decide cuándo trabajamos, descansamos y celebramos. ¿Y si fuera una distorsión? Una herramienta que tal vez fue diseñada para desconectarnos de los ciclos naturales y cósmicos que alguna vez guiaron a nuestros ancestros. Podría ser que, al perder esa sintonía, también hayamos perdido de vista nuestro verdadero propósito en el universo. Ahora piensa en esto. ¿Qué cambiaría en nuestra percepción del tiempo, de la vida y de nosotros mismos si descubriéramos que en algún momento fuimos desviados de un conocimiento espiritual profundo, un saber antiguo que alguna vez nos unía con la esencia misma del cosmos? ¿Hasta qué punto esta desconexión ha empañado nuestra comprensión, separándonos de nuestra propia naturaleza y de los misterios sagrados de la existencia? Esta es la inquietante cuestión que plantea la Biblia de 1775, pero aún hay más preguntas que nos llevan al centro del enigma. ¿Por qué tantas culturas antiguas empezaban el año en marzo y no en enero? ¿Qué llevó a excluir un 13º mes, vital, en un calendario basado en los ciclos de la luna? ¿Y qué motivó a declarar el domingo como el primer día de la semana, alterando un orden cósmico ancestral? Estas preguntas no son solo historia, nos invitan a cuestionar nuestra comprensión del tiempo, de la historia y tal vez de nuestra propia espiritualidad. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué se ha escapado de nuestra visión del tiempo y del universo? Pensar en marzo como el inicio del año no es solo una curiosidad de tiempos antiguos, es una ventana al modo en que las civilizaciones ancestrales percibían el tiempo, los ritmos de la naturaleza y los ciclos espirituales que los unían al cosmos. En la antigua Roma, mucho antes de las reformas de Julio César, el año comenzaba en Martius, o marzo, el mes de Marte, dios de la guerra y la renovación. Para los romanos, el inicio de la primavera marcaba el renacer de la naturaleza, la época en que la tierra despertaba, lista para dar vida, el momento de volver a trabajar el campo después del letargo invernal. Pero esta visión trascendía a Roma. Venía de tradiciones aún más antiguas que celebraban el equinoccio de primavera como un instante sagrado de renacimiento. En ese equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad, estas culturas veían un reflejo de la renovación de la vida misma. Era un momento en que el universo, por un breve instante, parecía detenerse para respirar en armonía, recordándonos que la naturaleza sigue sus propios ritmos, tan sagrados como antiguos. Y entonces surge la pregunta: ¿qué se perdió cuando abandonamos este calendario alineado con el cosmos? ¿Qué nos desconecta hoy de esos ciclos naturales y espirituales que alguna vez fueron nuestros guías? Para las antiguas civilizaciones, el equinoccio de primavera no era solo un fenómeno natural, sino una invitación al renacimiento de toda la sociedad. Este momento de equilibrio perfecto entre luz y oscuridad simbolizaba un instante sagrado, una oportunidad para que el ser humano se sincronizara con los ritmos cósmicos y renovara su armonía con la naturaleza y consigo mismo. Marzo, como inicio del año, no era una elección al azar. Representaba la unión con el ciclo universal de vida, muerte y renacimiento que la naturaleza misma ejemplifica. Otras culturas, como la persa, también abrazaban el comienzo en marzo. En Persia, el festival de Navruz, de profundas raíces zoroastrianas, celebraba la conexión entre el tiempo y la espiritualidad.
Este no era solo el inicio de un nuevo año, sino una profunda renovación del espíritu y del cuerpo, un recordatorio de que los seres humanos formamos parte de un orden cósmico que se renueva cíclicamente. Imagina lo que significaría recuperar esa conexión en el presente. Vivir cada año como un renacimiento que nos reconecta con la naturaleza y con los ritmos del cosmos. La introducción del calendario juliano por Julio César en el año 46 a.C. supuso un cambio radical en la historia del tiempo. Con enero como el nuevo inicio del año, César buscaba alinear el calendario con el ciclo solar, pero también redirigió las prioridades culturales de la época. Enero en honor a Jano, el dios de las puertas y transiciones, con su rostro mirando al pasado y al futuro, encarnaba estabilidad y control. Este cambio desplazó el enfoque de los ciclos naturales y agrícolas hacia un tiempo más estructurado, controlado y predecible, alejándonos, tal vez, de nuestra relación más íntima con el mundo natural. Aún así, la adopción de enero no fue universal ni inmediata. En Europa, especialmente entre comunidades religiosas y agrícolas, marzo continuó siendo el inicio del año durante siglos. Por ejemplo, en Inglaterra, hasta 1752, el Año Nuevo se celebraba el 25 de marzo, en el Día de la Anunciación, una fecha que la tradición señala como la concepción de Jesús. Este día, profundamente significativo, coincidía también con el inicio de un nuevo ciclo agrícola, cuando la tierra misma despertaba y ofrecía una oportunidad de renovación tanto física como espiritual. La adopción del calendario gregoriano en 1582 finalmente consolidó a enero como el inicio oficial del año, marcando una ruptura definitiva con los ritmos naturales. Este cambio, aunque práctico, simbolizaba el paso de un tiempo alineado con la naturaleza a una estructura impuesta, un tiempo que buscaba medir y controlar en lugar de fluir con los ciclos de la Tierra y del cosmos. Nos alejó esta transición de una comprensión más profunda y espiritual del tiempo. Los intereses políticos y económicos jugaron un papel crucial en el cambio de calendario, alterando no solo nuestra percepción del tiempo, sino también nuestra conciencia espiritual y cultural. Con la adopción de un calendario que comienza en enero, la humanidad no solo ganó una nueva estructura temporal, también se transformó su comprensión del lugar que ocupamos en el universo. Antes de este cambio, nuestras vidas fluían con los ciclos naturales que marcaban las estaciones y guiaban nuestra existencia. Pero esta conexión fue gradualmente reemplazada por una visión del tiempo como algo lineal, predecible y controlable, alejándonos de una visión orgánica y cíclica de la realidad. En otras palabras, perdimos una parte de nuestra identidad espiritual y cultural. Y esto nos lleva a otro cambio profundo. ¿Por qué el domingo se convirtió en el primer día de la semana? Este ajuste en el orden de los días no fue solo un cambio práctico. Tuvo un enorme impacto en la formación del pensamiento religioso, la identidad cultural y la percepción del tiempo. Para entender el origen de este cambio, tenemos que remontarnos a los primeros siglos de la era cristiana, un periodo en que el cristianismo comenzaba a distanciarse del judaísmo no solo en sus creencias doctrinales, sino también en las prácticas diarias. La elección del domingo como el primer día marcaba una separación simbólica de la tradición judía del sábado como día sagrado, estableciendo un nuevo ritmo para la vida y la espiritualidad que resonaría durante siglos en la mente y el corazón de las personas. En el judaísmo, el sábado o Shabbat siempre ha sido el séptimo día de la semana, un día sagrado de descanso y renovación espiritual, con raíces que se remontan a los tiempos bíblicos. Este día simbolizaba la culminación de la creación y representaba el pacto eterno entre el pueblo judío y Dios,
Celebrado desde la antigüedad, el sábado ofrecía un espacio para la reflexión profunda, la conexión con lo sagrado y la renovación del espíritu, marcando el cierre de cada semana con un acto de gratitud y reverencia. Para los cristianos, sin embargo, el domingo cobró un significado especial, pues en este día tuvo lugar la resurrección de Jesús. Este acontecimiento, que simboliza el inicio de una nueva creación y el triunfo sobre la muerte, se convirtió en el fundamento de la fe cristiana, transformando el domingo en el día de reuniones eucarísticas y de celebración de la vida en Cristo. La transición del sábado al domingo no ocurrió de inmediato. Varió por región, hasta que, con el tiempo, la conversión del emperador Constantino al cristianismo impulsó su oficialización. Su decreto de establecer el domingo como el día de descanso y adoración en todo el Imperio Romano consolidó esta práctica. Este cambio tuvo un impacto profundo tanto espiritual como social. No solo desplazó el énfasis de la culminación de la creación a la resurrección y nueva vida en Cristo, sino que también marcó una separación definitiva de la comunidad cristiana respecto al judaísmo, subrayando su identidad propia. Sin embargo, detrás de esta transformación había también motivos políticos. Antes de su conversión, Constantino era devoto del Día del Sol, el domingo, un día de culto solar ya bien establecido. Al decretarlo día oficial de descanso, facilitó una integración simbólica entre el cristianismo y las prácticas paganas, favoreciendo la cohesión del imperio y la aceptación de la nueva fe. Este acto de sincronización espiritual y política no solo reforzó la identidad cristiana, sino que también sentó las bases de una nueva visión unificada del tiempo y la adoración. Esta fusión de prácticas religiosas no solo consolidó el domingo como el día central de adoración y descanso, sino que creó un nuevo orden social y espiritual, que unificaba tanto a los cristianos como a aquellos que aún conservaban elementos de creencias antiguas. El domingo se convirtió en un vínculo entre sistemas de fe diferentes, estableciendo un ritmo semanal común que moldeaba la vida cotidiana y espiritual de la sociedad. Este cambio influyó profundamente en la percepción del tiempo y en la estructura del ciclo semanal. Tradicionalmente, el sábado, regido por la influencia de Saturno, era visto como un día de reflexión, de cierre y disciplina, marcando el fin de una etapa y el tránsito hacia la siguiente. Este día invitaba a una introspección y descanso que concluían la semana en un ambiente de serenidad. En contraste, el domingo, asociado con la fuerza del sol, traía consigo una energía revitalizante de creación y renovación, representando un nuevo comienzo en la rueda del tiempo. El paso del sábado al domingo fue más que un simple cambio en el día de adoración. Simbolizaba una transformación en la dinámica energética de la semana, desplazando el enfoque de la finalización y el descanso hacia el inicio y la acción renovadora. Así, se reforzaba la simbología de la resurrección de Cristo, convirtiendo la renovación en un aspecto central de la experiencia espiritual y de la vida misma. Este nuevo orden, donde el domingo marcaba el comienzo, daba lugar a una mentalidad más activa y optimista, en la que cada semana se reiniciaba bajo el símbolo del sol y la promesa de un nuevo comienzo. Movimientos como los adventistas del séptimo día siguen observando el sábado como el verdadero día de descanso, insistiendo en que esta es la ordenanza divina original. Su postura desafía la legitimidad de los cambios históricos, subrayando que la elección del domingo pudo haber respondido no solo a intereses espirituales, sino también a motivaciones políticas. Para ellos, la designación del domingo como el inicio de la semana, en lugar de su conclusión, altera la armonía de los ciclos naturales y espirituales, desplazando el momento de reflexión y descanso hacia el comienzo de un nuevo ciclo.
Esta reorganización temporal ejerció una profunda influencia en la estructura de la sociedad, definiendo tanto la semana laboral como la disposición del descanso y los rituales. Al centrar el descanso y la renovación espiritual en el domingo, este cambio no solo modificó la percepción del tiempo, sino también el modo en que las personas estructuraban sus vidas cotidianas. Así, el domingo pasó a simbolizar no solo la resurrección y la nueva vida en el cristianismo, sino también una renovación en la que el inicio se convirtió en el centro, invitando a una mentalidad enfocada en nuevos comienzos y en el ciclo activo de la creación. Este cambio reveló el poder de las creencias religiosas para reestructurar no solo la experiencia del tiempo, sino también la vida diaria y los valores colectivos. A través de la adopción de calendarios y de nuevas costumbres culturales, este reajuste reflejaba una evolución más profunda, unificando la práctica religiosa con las dinámicas sociales y transformando así la comprensión cultural del tiempo y el propósito del descanso. De este modo, la transición del sábado al domingo se establece como un punto de inflexión en la historia espiritual y social, mostrando cómo las estructuras de tiempo, al ser moldeadas por el espíritu y la política, pueden impactar profundamente en la identidad cultural. El misterio del mes perdido y la desconexión con la naturaleza. El calendario en la Biblia de 1775 puede parecer un detalle menor, pero en realidad revela la visión de las culturas antiguas sobre el tiempo y el cosmos. Este sistema, que se basaba en los ciclos lunares, reflejaba una conexión íntima con las fuerzas naturales que rigen la vida. Para comprender su relevancia, es importante considerar cómo funcionaba este calendario y por qué se dejó atrás, a pesar de su uso por civilizaciones como los sumerios y los egipcios. Las antiguas civilizaciones, como Babilonia, estructuraban sus calendarios en torno a las fases de la luna. Cada mes lunar, que duraba aproximadamente 29.5 días, daba como resultado un año lunar de alrededor de 354 días. Para sincronizar este calendario lunar con el ciclo solar de 365 días, se añadía un mes adicional. Sin embargo, este mes extra no era solo una solución técnica, era un elemento profundamente simbólico que reforzaba la conexión con los ciclos de la naturaleza y del cosmos. Los 13 meses lunares representaban un vínculo sagrado con los ritmos de la vida, el crecimiento y la renovación constante, elementos esenciales para mantener la armonía en la existencia humana. Cada mes poseía una energía particular que influía no solo en los ciclos naturales, sino también en el mundo interno de las personas, afectando sus emociones y sus acciones. Este enfoque cíclico del tiempo, que celebraba la renovación y el equilibrio, contrastaba con las concepciones más lineales que prevalecieron posteriormente. El abandono de este calendario lunar simboliza una desconexión progresiva de las culturas con la naturaleza, al adoptar sistemas de tiempo que priorizaban la estructura y el control sobre la fluidez y la adaptabilidad que ofrecían los ritmos naturales. Esta transición nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconectar con esos ciclos ancestrales, donde el tiempo no solo se mide, sino que se siente y se vive en armonía con el cosmos. Los antiguos creían que seguir los ciclos lunares permitía vivir en armonía con los ritmos del universo, preservando el equilibrio y la paz interior. En este contexto, el número 13 merece especial atención. A pesar de que la sociedad moderna a menudo lo asocia con la mala suerte, para las culturas antiguas representaba un número sagrado, simbolizando transformación y renacimiento. Por ejemplo,
En la cultura maya, el calendario utilizado en ceremonias religiosas señalaba fechas cruciales para rituales y coronaciones, integrando los ciclos lunares en la vida espiritual de la comunidad. La transición hacia un calendario solar de 12 meses no fue meramente una simplificación administrativa. El abandono de los ciclos lunares probablemente reflejaba la creciente influencia de religiones monoteístas que miraban con desconfianza las antiguas tradiciones paganas. Este cambio no solo implicó una sustitución de calendarios, sino que simbolizó una ruptura con los ritmos naturales que habían guiado a la humanidad durante milenios. Al adoptar el calendario solar, se perdió una conexión profunda con los ciclos lunares, y con ello se desdibujó una dimensión vital de nuestra vida y espiritualidad. Esta separación transformó nuestra perspectiva sobre el mundo, haciéndolo más predecible y manejable, pero a un costo significativo. La desconexión de los ciclos naturales, que antes eran la base de la vida y de las prácticas espirituales, condujo a la erosión de sus roles primordiales. El abandono del calendario lunar de 13 meses no fue solo una medida pragmática, representó una transformación cultural profunda, donde la percepción cíclica del tiempo fue reemplazada por una visión lineal y estructurada. Este cambio nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconectar con esos ciclos ancestrales y a cuestionar cómo la modernidad ha moldeado nuestra relación con el tiempo y con el cosmos. En lugar de concebir el tiempo como un flujo continuo que se renueva con cada ciclo lunar, el calendario solar introdujo comienzos y finales definidos, fomentando una mentalidad que percibe el tiempo como un progreso irreversible. Esta visión contrasta marcadamente con la sucesión cíclica de nacimientos, maduración, muerte y renacimiento que caracterizaba a los calendarios lunares. La influencia del calendario de 13 meses en las antiguas sociedades era más profunda de lo que podría parecer a simple vista. Las fases lunares, que servían de inspiración para prácticas espirituales y astrológicas, se consideraban esenciales para comprender los ritmos cósmicos que regían la existencia. Cada mes, comenzando con la luna nueva, estaba impregnado de energías únicas que podían afectar el estado psíquico y emocional de las personas. Esta conexión íntima con los ciclos lunares permitía a las culturas antiguas vivir en sintonía con el cosmos, reflejándose tanto en su vida cotidiana como en sus rituales y festividades espirituales. Abandonar el calendario lunar no fue simplemente una cuestión de cambiar un sistema de medición del tiempo. Implicó transformar la relación del ser humano con la propia noción del tiempo. Este cambio en el calendario trajo consigo profundas transformaciones. La adopción del domingo como día de descanso no fue solo una práctica religiosa, sino un símbolo importante de la organización del tiempo que influyó en la percepción de los días de la semana y en la vida social en general. Esta decisión plantea una pregunta intrigante. Refleja cómo las normas eclesiásticas pueden transformar la conciencia cultural y la percepción del tiempo a nivel de toda una civilización. En la Biblia del siglo XV se encuentran vestigios del calendario de 13 meses, un aspecto que, a primera vista, podría parecer un artefacto olvidado. Sin embargo, su existencia resalta cómo las culturas antiguas armonizaban sus vidas con los ciclos cósmicos. Estos 13 meses lunares no eran meras herramientas para medir el tiempo, sino símbolos de una profunda conexión con la naturaleza y el cosmos. Civilizaciones como los sumerios, egipcios y babilonios seguían calendarios lunares, entendiendo que cada mes, reflejando las fases de la luna, simbolizaba etapas de crecimiento, plenitud y decrecimiento, que a su vez reflejaban el universo mismo.
Cada ciclo lunar no solo marcaba eventos agrícolas o sociales, sino que también se consideraba un tiempo propicio para la reflexión espiritual y la renovación. El calendario de 13 meses, fundamentado en las fases lunares, representaba la unidad del ser humano con la naturaleza. Para quienes lo seguían, vivir en sintonía con estos ritmos lunares era una forma de existencia armónica, en concordancia con el cosmos. Este sistema recordaba la ciclicidad de todo lo vivo, reforzando en las personas una sensación de conexión con el universo. El número 13, a menudo considerado de mala suerte en la cultura moderna, en la antigüedad simbolizaba poder sagrado, transformación y renacimiento. En las tradiciones antiguas, el 13 jugaba un papel significativo al recordar la conexión con los ciclos lunares y los ritmos naturales. Por ejemplo, en el calendario maya de 260 días, conocido como Solkin, este número se empleaba para determinar fechas favorables para ceremonias y rituales religiosos importantes. La introducción del calendario de 12 meses y el abandono del 13º mes representaron más que una simple conveniencia. Reflejaron un cambio espiritual y cultural que afectó profundamente la relación con el tiempo. Este proceso de desconexión del calendario lunar podría haber dado paso a un reencuentro con los ciclos naturales que antes guiaban la vida, abriendo nuevas formas de entendimiento y espiritualidad que integraban la sabiduría ancestral de las civilizaciones que vivían en armonía con los ritmos de la naturaleza. La aceptación del calendario solar significó un distanciamiento de los ciclos lunares, que eran considerados menos precisos y más difíciles de controlar. Las religiones monoteístas, con su tendencia a desconfiar de las tradiciones paganas, también pudieron haber contribuido a la marginación del calendario lunar y su 13º mes. Este cambio resultó en pérdidas significativas en la cultura espiritual y alteró la percepción del mundo, haciendo que la conexión previa con los ritmos naturales se volviera difusa. Las fases lunares definían momentos propicios para la siembra, la cosecha y la realización de rituales. Cada fase de la luna poseía energías únicas que influían tanto en el crecimiento de las plantas como en el estado emocional de las personas. Vivir en sintonía con estos ciclos permitía a las culturas antiguas alinear sus acciones con los ritmos naturales y cósmicos. La eliminación del 13º mes interrumpió esta sincronización, sustituyéndola por una estructura lineal del tiempo, donde los inicios y finales estaban marcados por límites claros. Este cambio facilitó la formación de una cosmovisión en la que el tiempo se percibe como una progresión lineal, en contraposición al ciclo eterno propuesto por los calendarios lunares. Esta nueva percepción también impactó las prácticas astrológicas, donde cada mes lunar estaba vinculado a influencias astrológicas específicas que afectaban los eventos y decisiones humanas. La transición al calendario solar de 12 meses pudo haber distorsionado estas conexiones, alejando los ciclos y reduciendo su precisión. Esta ruptura llevó a que las prácticas astrológicas, dependientes de los sutiles ritmos cósmicos, perdieran parte de su eficacia y relevancia. La posibilidad de regresar a un calendario lunar representa una perspectiva fascinante. Si la sociedad decidiera adoptar un sistema basado en los ciclos lunares, se abriría la puerta a una revalorización de los antiguos conocimientos y a una renovación en la comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Esto podría no solo revitalizar prácticas espirituales perdidas, sino también fomentar una mayor conciencia de los ritmos naturales y cósmicos que sustentan nuestra existencia. Un calendario basado en ciclos lunares podría restablecer el vínculo perdido con los ritmos de la naturaleza, promoviendo una interacción más armoniosa con el mundo que nos rodea.
La restauración del calendario lunar podría influir no solo en la agricultura, sino también en la salud mental, la espiritualidad y la estructura social. Adoptar una percepción cíclica del tiempo, fundamentada en la idea del eterno ciclo de la vida, ayudaría a la sociedad a trascender la visión lineal del mundo y a acercarse a una comprensión más integral y orgánica del ser. Hemos perdido nuestra conexión con la eternidad. La Biblia de 1775, con sus enigmáticas interpretaciones del tiempo, el calendario y los días sagrados, no es solo un texto histórico. Posiblemente encierra capas de conocimientos esotéricos capaces de transformar nuestra realidad. ¿Por qué los creadores de esta versión de la Biblia realizaron cambios tan radicales en el sistema de medición del tiempo? Detrás de estas modificaciones podría ocultarse una intención, un deseo de distanciarnos de una gran verdad cósmica o incluso de encubrir conocimientos antiguos accesibles solo para unos pocos. Para acercarnos a la comprensión de esta versión, es crucial considerar el contexto de la época. El final del siglo XVIII fue un período en el que florecieron los movimientos esotéricos y ocultistas. Sociedades secretas como los masones y los rosacruces ejercían una influencia considerable. Estas órdenes buscaban preservar conocimientos ancestrales que incluían la comprensión de los ciclos del tiempo, las energías cósmicas y la profunda conexión del ser humano con el universo. ¿Podrían estas sociedades, de forma consciente o inconsciente, haber influido en la estructura de la Biblia de 1775, sembrando verdades que más tarde fueron olvidadas o disfrazadas? Surge la pregunta sobre si el cambio hacia un calendario de 13 lunas y la elevación del domingo como primer día fueron decisiones motivadas por esta búsqueda de conexión espiritual, o si simplemente reflejaron una evolución en la percepción del tiempo y la espiritualidad en una era de transformación cultural. Las semanas podrían ser parte de un plan más amplio para manipular las energías cósmicas. En la esotería, el número 13 se asocia con la transformación, el renacimiento y el contacto con lo desconocido, simbolizando un vínculo con los misterios de la existencia. Sin embargo, este número fue marginado e incluso demonizado en el calendario. Quizás, en un mundo donde se mantuvieran estos ciclos, viviríamos más conectados con los ritmos naturales y cósmicos, donde la armonía y el flujo de energías serían más evidentes. Una pregunta fundamental surge: ¿a quién benefició el cambio al calendario mensual? ¿Fue esta medida una estrategia para desconectar al ser humano de la gran verdad, manteniéndonos atrapados en un ciclo de ilusiones y olvido espiritual? El simbolismo oculto también se manifiesta en el traslado del día sagrado del sábado al domingo. En la esotería, Saturno, regente del sábado, representa la purificación kármica y las lecciones difíciles que fomentan el crecimiento espiritual. Cambiar al domingo, día regido por el sol, puede interpretarse como un intento de desviar el enfoque de una transición introspectiva profunda. Este desplazamiento podría haber afectado la percepción de la espiritualidad en las personas, debilitando su desarrollo a un nivel más profundo y separándolas de las transformaciones internas que Saturno podría ofrecer. ¿Podría este cambio en la estructura del tiempo y en la percepción no ser una mera coincidencia, sino el resultado de un plan complejo para controlar la percepción del tiempo y, en consecuencia, la orientación espiritual de la humanidad? Desde la perspectiva de las escuelas esotéricas, el tiempo no es solo un instrumento de medición, sino un medio que da forma a nuestra conciencia. Nuestra conexión con los ciclos naturales, que en otro tiempo guiaban profundamente la vida y la experiencia espiritual de nuestros antepasados, ha cambiado. Los ajustes en el calendario reflejan no solo una necesidad práctica,
sino también una transformación cultural y espiritual significativa. Esta evolución revela que, a medida que la humanidad se ha alejado gradualmente de la armonía con los ritmos naturales, estos han sido reemplazados por una percepción lineal del tiempo, predecible, ordenada y, a primera vista, controlable. Esta concepción del tiempo ha simplificado los procesos sociales y económicos, pero posiblemente nos ha privado de la sensación de ciclicidad que permitía a los antiguos sentirse parte de un gran orden cósmico. Hoy, al seguir este calendario lineal, nos percibimos cada vez más como entidades separadas, limitadas por las estructuras del día laboral, la semana y el año. En el pasado, cada cambio de estación, cada solsticio o equinoccio recordaba a las personas su conexión con algo mayor, con los ciclos recurrentes de crecimiento, declive y renacimiento. Aunque la concepción moderna del tiempo facilita la vida, también nos distancia de este vínculo fundamental, generando una sensación de desconexión y alienación respecto a la naturaleza. Los cambios adoptados han impactado nuestro camino espiritual, ya que los ciclos naturales estructuraban no solo nuestra vida física, sino también nuestras prácticas espirituales, rituales y momentos de autoconocimiento. Quizás un retorno a una percepción más orgánica del tiempo podría restaurar los vínculos perdidos y devolver la armonía a nuestras vidas, permitiéndonos redescubrirnos como parte de un gran universo que se mueve en ciclos eternos de renovación y equilibrio. La Biblia de 1775, con sus características enigmáticas y cambios ocultos, nos invita a observar el tiempo y la espiritualidad desde un punto de vista profundamente reflexivo. El cambio del inicio del año de marzo a enero, el traslado del domingo al primer día de la semana y el abandono del antiguo calendario de 13 meses no son meras correcciones históricas. Son cambios significativos que reflejan el alejamiento del ser humano de los ciclos naturales y espirituales que alguna vez guiaron el curso del tiempo. ¿Qué rituales llenan ahora esos ciclos y cómo percibimos nuestra conexión con el cosmos? Estos descubrimientos nos invitan a regresar a una autenticidad espiritual largamente perdida y a la armonía con los ritmos naturales, capaces de despertar en nosotros un profundo sentido de conexión con el universo. Que este hallazgo sea el punto de partida para revalorizar nuestras tradiciones y para un retorno a una existencia más orgánica. Un enfoque cósmico hacia la vida nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser y a redescubrir los antiguos saberes que han sido olvidados. ¿Qué otro orden oculto y olvidado espera su momento para manifestarse nuevamente y devolvernos a nuestro verdadero propósito? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos, aguardando a ser revelada en nuestro camino hacia la autenticidad y la conexión con el universo. Si este tema resonó contigo y deseas seguir explorando estas ideas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos, desentrañaremos los misterios del tiempo, la espiritualidad y la sabiduría ancestral que puede guiarnos hacia una vida más plena y significativa. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento.